Segundo libro de Crónicas, capítulos 28 al 30. La pregunta que os formulo en el nombre del episodio se puede plantear de diferentes formas. ¿Te dejas influir por tu entorno? ¿Tu entorno puede influir en ti? Y esto lo vamos a ver a lo largo del episodio de hoy, la influencia que tiene nuestro entorno en nuestras decisiones y en nuestras acciones. Por lo tanto, empezaremos por el capítulo 28. Aquí se abre un nuevo periodo que trata sobre las grandes reformas de Ezequías y de Josías, de estos reyes, además de la impiedad de Ahaz, que este era el padre de Ezequías. Más concretamente, el capítulo 28 se centra en las características del reinado de Ahaz. Ahaz era un rey que hizo todo lo que Dios detestaba, todo lo que no le agradaba a Dios, además de una forma muy exagerada. Hizo el mal, pero a grandes niveles. Además, es la primera vez que Judá imita la apostasía de Israel. El pueblo de Judá está imitando lo que hace Israel. Así que en el versículo 5 dice que Yahvé su Dios les entregó porque le habían abandonado a él, a Dios. Entonces, a pesar de esto, se abre un nuevo apartado que habla sobre que los israelitas escuchan al profeta Oded. ¿Y qué hace este profeta? Realmente este profeta es la salvación de Judá, porque aún Dios entregándolo en manos del supuesto enemigo, iba a rescatarlos igualmente. Así que Yahvé había entregado a los de Judá a Israel. De hecho, Israel pensaba en someterlos como siervos y siervas, pero gracias a este profeta que les dijo: dejad volver a vuestros hermanos. Y esto lo recalco porque realmente eran hermanos. Judá e Israel eran dos reinos que era uno, era Israel, pero al final se dividieron por las diferencias. Entonces deja muy claro que siguen siendo hermanos a pesar de esa división, porque, vuelvo al versículo, dejad volver a vuestros hermanos, porque el furor de la ira de Yahvé caerá sobre vosotros. Entonces, algo de admirar por el reino de Israel es que hicieron caso y además les hizo reflexionar esto. Dijeron: pensad bien lo que vamos a hacer. Entonces, algo que también me ha sorprendido es que les dieron todo lo que necesitaban. Es decir, después los hombres nominalmente designados reanimaron a los prisioneros y vistieron con el botín a todos los que estaban desnudos, dándoles vestido y calzado. También les dieron de comer, de beber, los ungieron, transportaron a todas las personas que no se podían mover o que eran débiles. Entonces esto demuestra bastante de Israel. Aparte de hacer caso a este profeta, Israel tenía un gran corazón, porque esto no lo puede hacer alguien que no tenga un gran corazón. Así que, a pesar de los problemas que habían entre ellos, aquí decidieron escuchar y unirse, pero seguían separados a pesar de esto. Luego habla sobre la impiedad de Ahaz y que esta impiedad les llevó a ser causa de la ruina de todo Israel. Y ahora, antes de pasar al capítulo 29, cabe decir que aquí se relaciona mucho con el profeta Isaías y Miqueas, es decir, dos profetas muy importantes y muy grandes en la historia de la Biblia. Así que esto es bastante influencia para el hijo de Ahaz. El hijo de Ahaz. ¿Qué el hijo de Ahaz? Es Ezequías. Entonces, gracias a estos profetas, y si no me equivoco, porque aquí no lo indica exactamente, Ezequías tuvo la gran bendición de tener a Isaías. Es decir, Isaías, de verdad que, vuelvo a repetir, es uno de los profetas más grandes de la Biblia. De hecho, yo siempre lo digo, de momento hasta el momento, Isaías es mi favorito. Y mira que no he leído aún el libro de Isaías, aún queda bastante, pero es que lo poco que he leído, lo poco que Dios me ha hablado, bueno, lo poco o lo mucho que Dios me ha hablado a través de Isaías, es una locura. O sea, de verdad que os tenéis que leer Isaías, y yo también me lo voy a leer cuando me toque, pero esto
ya dice bastante de ese entorno, de esa influencia que tiene en Ezequías. Entonces, esto empieza diciendo que Ezequías hizo lo que agrada a Yahvé. Además, lo hizo exactamente como David. Si recordamos en los libros de Reyes, aquí siempre los comparaba con David, porque David era como un modelo de referencia que tenían, porque como David había sido tan fiel a Dios y era un gran ejemplo de persona, lo tenían de referencia. Entonces, claro, cuando hablaba de cada rey decía, había hecho lo que le agrada a Yahvé, pero no como David, o hizo lo que desagrada a Yahvé, no como David, o en este caso exactamente como lo hizo David, que esto ya nos dice sobre Ezequías. Así que bueno, Ezequías se puso manos a la obra, reparó, reunió, organizó. También llega un punto en que cuando él se hace rey, les cuenta al pueblo la situación actual de Judá y por qué ellos están así, por qué están pasando por las cosas que están pasando y esas situaciones. En el versículo 10, a pesar de esto, dice: pero ahora he tomado una firme decisión de pactar una alianza con Yahvé. Es decir, en ese mismo momento Ezequías iba a hacer un pacto con Dios. Y esto es muy importante porque, recordando Deuteronomio, nos decía que más vale no hacer un pacto con Dios que no vayamos a cumplir que hacerlo y luego no cumplirlo. Así que esto era muy serio y sigue siendo serio. Si tú vas a hacer un pacto con alguien, es importante que lo cumplas, y si lo haces con Dios aún es más importante. Así que si ves que no lo vas a poder cumplir, no lo hagas. Luego dice que después de este discurso se movilizaron los levitas. Esto dice mucho por parte de los levitas también, ya que ellos tenían dos opciones: o quedarse quietos y seguir haciendo lo que hacían, o movilizarse y ponerse manos a la obra como Ezequías. Así que los levitas también aportaron y se pusieron en marcha. De hecho, dice, lo hicieron conforme el mandato del rey, según las palabras de Yahvé. Es decir, aquí hacían caso al rey, obedecían al rey. Es que esto es muy importante decirlo porque nos puede resultar muy obvio, pero aquí no era obvio, porque tenían un historial de reyes con unas historias y estaban desorientados el pueblo, porque cada vez era un rey. Hay algunos que tardaban más, otros menos, de repente cambiaban, que si uno era fiel a Dios, que si otros no. Entonces era un lío, ya no sabían qué estaba bien, qué estaba mal. Así que en este momento se estaban purificando, consagrando todas las cosas, y las personas también, durante 8 días en el templo de Yahvé. Así que luego se abre un apartado que se llama sacrificio expiatorio, donde todos ofrecían sacrificios por el pecado, se realizan holocaustos. Habla de la imposición de manos, que os lo quería comentar. Es algo que me está costando mucho entender el significado, porque hoy en día también oigo bastante sobre la imposición de manos. Entonces os voy a compartir, después de todas las fuentes que he buscado, lo que más he podido llegar a entender, que aún así es algo que estoy en ello, pero voy compartiendo. La imposición de manos es un procedimiento revelado por el Señor para realizar muchas ordenanzas del sacerdocio, como puede ser la confirmación, la unción de enfermos. Aquí veo que es como un sacramento. De hecho, el otro día me confesé y me pusieron las manos, entonces yo supongo que es la imposición de manos sobre la cabeza. Y eso perdona mis pecados, y entiendo que lo puede hacer un sacerdote, por lo menos aquí en esta parte de la Biblia, hasta esta parte de la historia se hacía de esta forma. Hoy no sé, entonces eso lo sigo investigando. Si tú me estás escuchando y sabes lo que es, te agradecería mucho que me lo contases, porque me encantaría aprender. Y bueno, continuando, habla también de la importancia de los cantos a Yahvé. Esto lo seguían manteniendo, el adorarlo con cantos, con instrumentos. Dice, cada persona jugó su parte en esta gran honra comunitaria a Dios. Es decir, todo el pueblo se unió aquí. Y esto también es que indirectamente se pueden observar diferentes cosas. El gran liderazgo de Ezequías, porque si un rey no sabe mandar o si no sabe guiar al pueblo, el pueblo se desorienta, como estaba sucediendo. Y Ezequías está organizando todo, poniendo todo en orden.
no sé, dice bastante. De hecho, también en el versículo 31 indica que eran enteramente consagrados a Yahvé, que fueron ayudados en este proceso muy importante, fueron ayudados. Esto alguien solo es imposible que lo haga. Entonces, al final, la ayuda humana es necesaria y el trabajo en equipo también, porque vamos sumando habilidades y obtenemos un resultado mucho más grande del esperado. Así que en el versículo 36 dice: Ezequías y toda la gente del pueblo se regocijaron de que Dios hubiera dispuesto al pueblo con buen ánimo, pues todo se hizo rápidamente. Muy importante también, porque el ánimo, si tú estás bajo de ánimo, esto se hace muy pesado. Y después de que todo fuese destruido del rey anterior, que había derribado todas las cosas que habían hecho para Dios, había erigido altares para otros dioses, bueno, esto era un lío, pues Dios les brindó ese buen ánimo y además les dio la bendición de que todo se hizo rápido. Por lo que, pasando al capítulo 30, aquí habla sobre la convocatoria para la Pascua. Llega el momento de celebrar la Pascua, pero el problema que había es que no fue posible celebrarla cuando tocaba. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque querían hacer las cosas bien. Si lo hubiesen hecho todo rápido, si lo hubiesen celebrado cuando tocaba, no hubiese salido bien y no estarían haciendo las cosas conforme a la ley de Dios. Y diréis, ¿y si no la celebran cuando Dios dice? Tampoco lo está haciendo cuando la ley de Dios. Pero, compañeros, si os vais a Números, que ya lo leímos, capítulo 9, versículos 5 al 14, aquí indica en qué excepciones se puede realizar la Pascua. Entonces ellos sí que la realizaron, pero la realizaron cuando todos ya podían, o mejor dicho, podían no, cuando todos estaban preparados. Entonces lo que hizo el rey Ezequías, muy valiente por su parte, fue mandar correos a Israel, hacia el reino de Israel, diciéndoles, aconsejándoles, como dice en el versículo 6, dice: Volveos a Yahvé y él se volverá al resto que ha quedado de vosotros. Versículo 9. Dios es clemente y misericordioso, no apartará de vosotros su rostro si vosotros os convertís a él. Pero cuando recibieron estas cartas del reino de Israel, lo único que recibieron fue burlas, se reían, etc. Además, no lo indica, pero en los estudios dicen que también como que mataron a los profetas que fueron a llevar estos correos. Así que eso es lo que he visto en los estudios. No lo pone en la Biblia, no lo sé. Por lo menos hasta donde he leído, no lo he visto. Luego sí que hay una parte que se humillaron y fueron donde el rey Ezequías, no respondieron como el otro lado o la otra parte de la población, sino que hubo parte de Israel que sí que fue a Judá a adorar a Dios. Entonces, en el versículo 12 indica: se dejó sentir la mano de Dios, les dio un corazón unánime. Y ahora es cuando ya por fin se celebra la Pascua. Sin embargo, hubo un inconveniente, y es que la celebraron llenos de confusión y no observaron lo prescrito. Es decir, que a pesar de que intentaron hacerlo todo lo bien que pudieron, no se dieron cuenta de lo prescrito. Así que diréis: ostras, problema. Sí, problema, pero aquí interviene Ezequías. Este gran rey oró por ellos, lo dice en el versículo 18 y 19, que lo comparto con vosotros. Dice: que Yahvé, que es bueno, perdone a todos aquellos cuyo corazón está dispuesto a buscar al Dios Yahvé, el Dios de sus antepasados, aunque no tengan la pureza requerida para las cosas sagradas. Y seguidamente dice: Yahvé escuchó a Ezequías y dejó salvo al pueblo. Esto, os voy a compartir algo. Esto a mí me pasa, ¿no? Yo estoy estudiando la Biblia, estoy intentando hacer todo lo que agrada al Señor, pero
soy consciente de que puedo estar haciendo algo que tal vez no sea correcto, como lo que pone aquí, que ellos no eran conscientes de ello. Entonces, pues, entre comillas, no pasa nada. No pasa nada porque tú aún no eres consciente o aún no tienes ese entendimiento, pero cuando ya pasa es cuando tú sabes que eso se puede o no se puede hacer y lo sigues haciendo. Es algo un poco complicado de entender, pero si no lo entendéis ahora, no pasa nada. Poco a poco me iré explicando mejor. Ese es uno de los propósitos del podcast. Así que bueno, continuamos. En el versículo 22 dice algo importantísimo. De nuevo trata el ánimo. Dice: Ezequías dio ánimo a los levitas que tenían un perfecto conocimiento de Yahvé. Aunque tú tengas un perfecto conocimiento de Dios, aunque tú tengas una ideal relación con Dios, es muy importante ese ánimo, porque hay momentos muy difíciles y muy duros en la fe y nunca viene mal que te den ese ánimo. En mi caso también os comparto que cuando veo a alguien que también evangeliza, que transmite a Dios, siempre me gusta darle las gracias porque creo que es necesario y es algo que yo también agradezco, ya que nos ayuda a todos. Además, que hay que aprovechar cada oportunidad para agradecer. Yo siempre lo digo, yo vivo como imagínate que mañana no existe y te quedas con ganas de decir algo o esa persona ya no está. Pues tú agradeces siempre, di lo que te nazca del corazón, siempre de forma constructiva, por favor. Y nada, eso quería compartiros. Así que después de esto, remarcaros que desde los días de Salomón, que es hace mucho tiempo, no se celebraba la Pascua allí. Entonces, aquí estaban muy alegres, el pueblo se respiraba alegría en el pueblo y se ve que justamente cuando se estaba celebrando la Pascua y los ácimos, habían reuniones dedicadas a la adoración y además a la enseñanza, que esto era muy importante porque justamente venían de un periodo de desorientación, dudas. Entonces ahora es cuando debían enseñar y poco a poco ir formándose. Si llegaba este buen periodo al reino de Judá y se quedaban parados, no iban a poder avanzar. Entonces esa importancia de la enseñanza y también lo que había en estas reuniones es compañerismo. Al final estos hacían grupos y quieras o no acabas haciendo piña, haciendo grupo. Y con esto termina el episodio de hoy. Indirectamente se va viendo cómo las personas van influyendo en ti. Al final tu entorno sí que influye en ti. Puede que muchas veces tú tengas muy seguras tus ideas y no influya, pero generalmente sí suele influir y aquí se puede comprobar en cómo Ezequías, ese entorno de los profetas que tuvo él de pequeño, le ayudaron a buscar a Dios y cómo se nota qué profetas tenía al lado para que él tuviese esas formas de pensar, esa forma de ayudar al pueblo. También se ve su padre, que su padre se dejó influenciar por malas influencias, entonces acabó mal. Y en este caso Ezequías, pues de momento está sacando adelante ese pueblo y eso es todo. Que os hagáis esa pregunta, que os preguntéis ¿qué me influencia? Si esas influencias son malas o buenas. Esta es muy importante porque hay influencias que te pueden llevar a la salvación pero también a la perdición. Así que espero que os haya gustado, que hayáis aprendido. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos en el siguiente episodio. Que Dios os bendiga y que paséis muy buen día.